Claro, no, está bien, porque básicamente es importante conocer dentro del proceso de acreditación quién los acredita a ustedes, como lo acaba de decir, como lo acaba de decir usted ahora, César. ¿Sabe cuál es lo complicado? Y yo comparto el tema de la libertad. Lo complicado, y lo pongo desde mi punto de vista, es, por ejemplo, que de pronto yo diga, "Vaya, me voy, y ¡pac! Me llevan a una reunión donde está Cucalón, el embajador de Estados Unidos, que por acá, que por allá, y, ¿me entiende? Y mi línea siempre No, ha no sido le entiendo. crítica. No, lo que quiero No, decir es que, por ejemplo, entro al proceso, quiero, pero indirectamente, no digo que ustedes lo hacen, pero lamentablemente, y me gustaría su criterio acerca de la libertad de los medios, ¿cómo logramos libertad si de alguna u otra manera siempre hay un direccionamiento, ya sea del financiamiento que venga de organizaciones de Estados Unidos, que de una u otra manera me pueden decir, sí, Nelson, estás acreditado, pero, y no solamente ustedes, sino por otro lado, por otra corriente, por otra orilla, que de pronto también uno quisiera por ahí, pero, entonces la pregunta mayor es, ¿cuál es la libertad? ¿O en qué momento el medio tiene esa completa libertad? Yo le puedo decir acá, sí siento esa libertad porque no por ser malcriado, pero no respondo, por ejemplo, a ninguna organización. Solamente aquí a nuestro espacio, a nuestro pequeño canal. Me gustaría tu criterio. claro que sí, Nelson. El tema de la libertad de los medios se define en la decisión acerca de sus líneas editoriales y de los contenidos que ubica el medio de comunicación día a día. Y eso estoy absolutamente de acuerdo contigo que tiene que ser decisiones autónomas de las redacciones, de los periodistas, de los editores, ¿no es cierto? Eso tiene que ser además procesado. Justamente una de las características esenciales de los procesos de los medios de comunicación es justamente esa libertad, esa autonomía que tienen los periodistas, que tienen las salas de redacción para decidir esos contenidos. Eso es vital, eso es clave, es un valor irrenunciable, tiene que ser un valor irrenunciable. Y no tiene que estar determinado ni por los fondos que reciba, ni por la publicidad que contrate, ni porque el gobierno sea el mayor anunciante o es Claro. la empresa X el mayor anunciante o porque el dueño del medio tiene un X negocio, algo que además está prohibido por la Constitución y las leyes, pero digamos que tiene relaciones con un banco, que tiene, etcétera, etcétera. Esto en realidad no tiene por qué determinar esa línea editorial, esa libertad. Por eso tiene que haber procesos que determinen, que garanticen, ¿no es cierto?, la libertad de un medio. Por ejemplo, te cito un caso, Nelson. Nosotros creemos firmemente en que debe existir medios públicos en el país, ¿no es cierto? Medios que sean financiados con dineros públicos, pero esos medios públicos tienen que ser absolutamente autónomos, independientes y Ya. transparentes. ¿No es cierto? El momento que un medio público se convierte en el órgano de difusión de un partido político que está en el poder, Ujú. de un gobernante o de un caudillo que está en el poder, ¿no es cierto? Que no responde al público, sino a los intereses políticos de quien gobierna, ¿no es cierto? Y esto te hablo a nivel Ujú. nacional o a nivel local, ¿no es cierto? Porque hay muchos medios a nivel local. Entonces, ahí ya no se desvirtúa, ya no es un medio público. Ya está respondiendo una vez más, ya no tiene esa autonomía y esa independencia y está respondiendo a ciertas consignas, ¿no es César, cierto? yo quisiera preguntarte Ujú, antes de seguir, porque sabe que a veces me parece, yo entiendo lo que usted dice, pero sabe que no funciona en la práctica. No funciona en la mm, práctica. Vemos un TC que funcionaba cuando estaba Correa al servicio de Correa. Luego vemos mm, un TC que funciona al servicio de Guillermo Lazo. O sea, eso es evidente. Sabe que eso en la práctica no sí, funciona. Y sabe que otra cosa, y me gustaría también su criterio en esto. Pasamos una elección y sí, vimos como medios, hablemos de nacionales, ¿no? TC Televisión, al servicio de Lazo, con toda la propaganda a favor de la consulta popular, y mm, perdieron. Entonces, esto sí mm, me lleva a una reflexión como, ok, ¿qué tan bueno, qué tan malo es que existan medios completamente identificados con derecha, con izquierdas, mm, comunitarios, gobernistas? Porque ¿sabe qué, César? Yo creo que no está mal eso. Me gustaría saber qué mm, piensa usted. Yo no creo que esté mal. Pero si usted me mm, dice, nosotros defendemos a Lazo, bueno, está bien. Yo no tengo, mm, yo sé que ustedes no están en esa línea, pero si son un medio y dice, yo defiendo a Lazo, está bien, hermano. Yo defiendo a la izquierda, está bien, hermano. Mientras no lleguemos sí, a la calumnia, al insulto. ¿Sabe por qué? Porque al final
la gente decide, ¿no? La gente toma su camino y el ejemplo Claro. está en las últimas elecciones. Los medios fueron derrotados. Ujú. A ver, Nelson, yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que son medios privados, ¿no es Ya, cierto?, que definitivamente pueden decidir la línea editorial. ya. Eso es así, ¿no es cierto? Pero los medios que se manejan con dinero público tienen que ser medios que no pueden optar por una línea política, que tienen que ser, más bien uno de sus valores centrales, tiene que ser la pluralidad y la diversidad, porque una sociedad es plural y diversa, ¿no es cierto? O sea, un medio que se llame público no puede decir, yo solamente voy a representar y voy a hablarles Ok, bueno, está bien. a los que son de derecha, ¿no Ujú. es cierto? O a los que son de izquierda, o a aquellos que me caen bien y a estos no, ¿no es cierto? No, eso no puede ser posible. Un medio público tiene que ser tener otros valores, otra escala de valores. Eh, y eso, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo que en el Ecuador eso es todavía una utopía, Claro, es difícil. es algo a alcanzar, ¿no es cierto? No debemos renunciar a esa utopía, debemos luchar siempre para que, por ejemplo, yo te prometo, o sea, en mis prioridades, si yo hubiera sido alguien con poder de decisión, hubiera preferido trabajar en una ley de medios públicos que en las reformas a la ley de comunicación que se plantearon y se aprobaron Ok. a finales del año pasado y que casi son un desastre, ¿no? Casi son unas reformas fallidas Ujú. por la falta de habilidad política del